Vino Amaduna Iroeno Alenu Mahasea de no Conena Alenu Mahasea de no Coneneo. Recordar los pecados trae renovación. Itro, suegro de Moshe Rabbeinu, sacerdote de Midian, oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por su pueblo Israel. Oyó también lo que el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Así lo relata la Torah. Podemos preguntarnos por qué la Torah recuerda el hecho de que Yitro había sido sacerdote de la idolatría en Midian. ¿Acaso no hay una regla? Existe una regla respecto a que está prohibido recordarle el pasado a alguien que se arrepiente de sus actos y hace teshuvah. Así está en el Talmud babilónico, en el Tratado de Baba Metzia, página 58 bet. Además, inmediatamente después de definir a Yitro como ex sacerdote de la idolatría, la Torah lo llama suegro de Moshe Rabbeinu, como una alabanza a su persona. Además, para Moshe Rabbeinu podía ser una vergüenza que la Torah mencionara que su suegro era sacerdote de idolatría y que sus nombres fueran mencionados juntos. Está escrito en el Tehilim número 51, en el capítulo 51. Mi pecado está siempre frente a mí. Esto es algo que debemos aclarar. ¿Por qué el pecador precisa recordar siempre su pecado? Aparentemente la respuesta es que el hecho de recordarlo lo lleva a tratar de acumular más mitzvot y estudiar más Torah, a alejarse de pecado y a corregir lo que ya hizo. Esto puede resultar en una renovación que lo aleje del pecado cada día, aunque es una persona que ya hizo teshuvah. La teshuvah es constante. Lo mismo sucedió con Yitro. Él recordaba que había sido sacerdote de idolatría, y por eso es que los sabios en Emilgilta, en la Parashá Yitro, dijeron que Yitro probó todas las idolatrías existentes. No solo que esto no actúa en su contra de Yitro, sino que lo motiva a renovarse y a juntar nuevas fuerzas para cumplir la Torah y sus mitzvot. De esta manera, el título sacerdote de idolatría de Midian es una alabanza, porque él logró elevarse desde allí. En consecuencia, tampoco el nombre de Moshe resulta dañado por ser mencionado junto al nombre de su suegro. Conocí a un Baal Teshuvah, una persona que regresó al camino de la Torah, que quería borrar su pasado y los pecados que ese pasado le recordaba. Pero cuando intentó hacerlo, eso provocó que cayera espiritualmente. Hay que hacer justamente lo contrario. Recordar el pasado, recordar la época en la cual el pecado era la forma de vida cotidiana. De esa manera, lograr elevarse, como ya explicamos. El mismo sufrimiento de recordar el pasado corrige los pecados. Algo espiritual. Hay otra razón más, se lo vamos a explicar, hay otra razón más de sufrimiento, por la cual debemos recordar el pasado. El Rabbi Israel de Salant, se encontró en Aleno, dio el ejemplo de una persona que se saltea una de las comidas del día, ya no puede completarla. Si, por ejemplo, no cenó a la noche, al llegar a la mañana no va a comer una comida doble.
que después de comer lo habitual en un desayuno ya se sentirá satisfecha la persona. Ya nunca podrá llenar el espacio que dejó al no comer su cena. De la misma forma, quien pecó no podrá corregir aquel instante en el cual pecó. Por ejemplo, si no estudió a la mañana, tratará de estudiar a la noche. Pero desde el cielo le dirán que si era capaz de estudiar así a la noche, su obligación era hacerlo aunque no hubiera tenido que completar su estudio de la mañana. De esta manera nunca podrá completar lo que perdió. Solamente a través del sacrificio que esto provoca, la persona expía, limpia sus pecados y corrige su comportamiento. Hay otra razón por la cual fue recordado el título de sacerdote de idolatría. La pregunta anterior puede responderse también de otra manera, diciendo que al reconocer la existencia de Dios, Yitro dijo, ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. Yitro sintió un terrible sufrimiento por no haberse dado cuenta hasta ese momento de una realidad tan obvia y tener que llegar al punto de oír sobre la partición del mar y la guerra contra Amalek para despertarse y comprender lo que ahora le resultaba tan claro. Esto le provocó un gran sufrimiento, vale decir, no haber entendido hasta ese día lo que siempre había estado ante sus ojos. Por ejemplo, salvando las diferencias, se acostumbra a decir que Cristóbal Colón descubrió América, porque en verdad él fue quien llevó a la conciencia de los habitantes del centro del mundo la existencia de esta tierra, pero quien profundiza en el tema entiende que no se trata en verdad de ningún descubrimiento, porque América siempre había existido y vivían allí los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Y y ahí llegaron las pirámides y muchas de las, ¿cómo se llama? De las joyas que había en el templo de Jerusalén eran de América, y había relaciones de los fenicios, etcétera. Eso no es tema de ahora. Esto es lo que le dolió a Yitro, el hecho de que a pesar de que la realidad de la existencia de Dios también existían antes, él no había tenido el mérito de reconocerla. Y a través de su dolor y su voluntad de corregir sus pecados, evitó volver a pecar, porque todavía no había corregido el pasado. Entonces, ¿para qué iba a seguir agregando pecados a los que ya tenía? Sabiendo que después tendría que sufrir aún más para poder corregirlos. Esta es una respuesta eterna para las tentaciones de la inclinación al mal, que nos sorprende diciéndonos que pequemos y que después podremos volver en Teshuvah. Pero no es así, porque si todavía la persona no logró corregir lo que ya pecó, ¿qué sentido tiene que siga agregando pecados de los cuales va a tener que arrepentirse? Es necesario que la persona mantenga siempre ante sus ojos, delante de sus ojos, el versículo expuesto al Eterno siempre delante de mí, para no pecar. Y si pecó, que recuerde, y mi pecado está siempre ante mí, delante de mí, para que no desee seguir pecando y corrigiendo sus errores. Quiere decir, como decía popularmente en Venezuela, tiene radio de paja, se puede quemar. Entonces tiene que tener cuidado. En consecuencia, el título de sacerdote de Miriam era un título honorífico, no degradante, porque era lo que mantenía a Yitro en su servicio a Dios y lo protegía para que no volviera a pecar. Por esta razón se lo menciona en la Torá. Podemos decir que también la Torá llama a Yitro sacerdote de Miriam, porque los sacerdotes son sagrados. Y esto está aludido a la palabra sacerdote, Cohen. Si dividimos la palabra Cohen en dos, es Kaf, Hei y Nun. El numérico de Kaf, Hei sumando al Kolel es igual a 26, que es el nombre de 4 letras de Dios, 26 nombre de Hashem. Y Nun corresponde a los 50 niveles de Teshuvah. Kaf, Hei es la Shekinah.
Y con Nun es la Shejina también, de arriba con de abajo conectado. Por eso los Kohanim son sagrados, porque son sacerdotes de Dios de manera correspondiente a los niveles de santidad. Dios anula los 50 niveles de impureza. En un principio, Yitro era sacerdote de la idolatría, porque se encontraba en los 49 niveles de impureza. Al arrepentirse y convertirse, transformó su título de sacerdote a los 50 niveles de santidad y se convirtió en sacerdote de Dios. Por esta razón, se recuerda su título de sacerdote de Miriam. Es decir, que a pesar de que había sido sacerdote de la idolatría de Miriam, ahora era un sacerdote del servicio divino. Dedicaba todo su corazón solamente al Creador. Baruch Hashem Be'olam. Amén. Véame.